El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención, pues es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito último es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y, por tanto, el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza para las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, a quien a menudo no se comprende ni se recompensa. Así comienza la autobiografía de Nikola Tesla, que escribió en 1919, cuando ya tenía más de 60 años, tras una trayectoria altamente productiva en cuanto a inventos, alrededor de 300 patentes públicas, aunque se calcula que en realidad tiene más de 600 inventos. Afirma que hasta que él no fue adulto, realmente no se dio cuenta de que era inventor, principalmente porque su hermano mayor parece que había sido dotado de unas cualidades extraordinarias y el solo recuerdo de sus logros hacía que sus esfuerzos realmente no pareciesen muy destacados en comparación. Y como el hermano falleció siendo joven por un accidente con un caballo, digamos que lo que Nikola conseguía a los padres los desconsolaba porque les recordaba al hermano. Así que Tesla creció bajo la sombra de un fantasma, que es algo con lo que difícilmente puedes luchar. Como siempre que hacemos un vídeo sobre grandes genios y prodigios, vamos a tirar de su historia de desarrollo, a ver qué nos encontramos, y nos vamos a centrar en su funcionamiento psicológico, para que veáis que no es tan fácil saber qué es lo que tiene o deja de tener un niño, y menos aún si lo determinamos con unas puntuaciones en unos tests. Nikola Tesla nació en Smiljan en 1856, un pequeño pueblecito que formaba parte del Imperio Austrohúngaro, que hoy día es una parte de Croacia, siendo de ascendencia serbia toda su familia. El abuelo paterno de Tesla fue un oficial que sirvió en la Armada de Napoleón, su tío era profesor de matemáticas en una destacada institución y su padre, que había recibido educación militar, finalmente se decantó por el clero, pero al parecer era un hombre muy erudito, era poeta, era escritor, filósofo, tenía una memoria prodigiosa y además era capaz de recitar interminables obras en varios idiomas. En su relato cuenta que la formación tan rica del padre le ayudó mucho a pensar cómo lo hacía, porque además tenía lecciones diarias con el propósito de fortalecer la memoria y la razón, y en especial en desarrollar el sentido crítico, pero aún con todo reconoce que cualquier capacidad inventiva que pudiera tener se lo debía a su madre. La madre de Tesla procedía de un largo linaje de inventores y tanto el abuelo materno de Nikola como su bisabuelo habían creado multitud de herramientas de uso agrícola y también doméstico. Ella misma era considerada como una gran inventora por el propio Nikola, porque diseñó todo tipo de dispositivos y de herramientas, además era capaz de hacer diseños muy complejos que tejía ella misma, los muebles que tenían por casa los había hecho ella con sus propias manos, era una mujer que trabajaba infatigablemente desde el amanecer hasta ya entrada la noche. Y además él añade que probablemente si no hubiera estado tan alejada de la vida moderna y de todas las oportunidades que ésta ofrecía, hubiese sido una mujer que hubiese conseguido grandes cosas. Tesla cuenta cómo a lo largo de su niñez sufrió una afección en la que se le aparecían imágenes, normalmente acompañadas de destellos muy intensos de luz, que le nublaban la visión de los objetos que tenía a su alrededor e interferían incluso con su pensamiento y sus acciones. Esas imágenes se le aparecían de forma tan vívida que a veces no distinguía si lo que veía se podía tocar o no, y además le causaba una gran incomodidad y angustia. Claro, si nos quedamos con esta breve descripción, podríamos pensar en síntomas psicóticos que pueden manifestarse en la infancia, aunque evidentemente en principio son mucho menos comunes que en la edad adulta, pero incluyen alucinaciones, ¿no?, visuales, gustativas, olfativas, táctiles, delirios, pensamiento desorganizado, dificultad para concentrarse, cambios en el comportamiento. Él mismo señala que de adulto hizo varias consultas con psicólogos y con fisiólogos para ver si alguno sabía qué era lo que le pasaba, pero al parecer ninguno supo decirle qué era lo que tenía. No obstante, parece ser que a su hermano le sucedía algo muy similar. Hay que tener en cuenta que los términos psiquiátricos que se utilizan hoy día no son los mismos que se utilizaban hace más de 100 años. A día de hoy, además, tenemos cientos de miles de artículos científicos con investigaciones a las que podemos acceder de una manera más fácil que de aquella. No obstante, teniendo en cuenta que los dos hermanos eran brillantes, señalo aquí que es bastante frecuente que los niños con una alta eficiencia cognitiva te manifiesten que tienen una imaginación muy vívida,
que pueden quedarse metidos en su cabeza mucho tiempo creando personajes, creando conversaciones, pensando en sus temas de interés o en sus obsesiones, que también las tienen. Y además Tesla especifica que esas imágenes eran escenas reales, es decir, salían de algo que había visto y vivido. Y que cuando le decían, por ejemplo, una palabra que hacía referencia a un objeto, a él se le aparecía en la mente de forma tan realista que realmente no distinguía si eso era tangible o no. Algo que, por cierto, luego veremos cómo influyó en su enorme capacidad para visualizar dispositivos y mecanismos de todo tipo. En un fragmento recalca que no eran alucinaciones como las que se producen, dice él, en mentes acongojadas y enfermas, puesto que en otros aspectos yo era normal y sereno. Y concreta que esto le pasaba, por ejemplo, cuando presenciaba una situación angustiosa, como un funeral, y que era luego en el silencio de la noche cuando una imagen de la escena se le clavaba en los ojos y persistía aunque intentara desvanecerla. Más adelante cuenta que no solo en las noches, sino que también muchas veces durante el día, cuando estaba solo, se imaginaba multitud de lugares, ciudades, países, donde conocía a gente, vivía durante un tiempo, entablaba amistades y además dice que para él esas personas eran tan queridas como las de la vida real y que no resultaban ni un poquito menos apasionadas en sus manifestaciones. Y esto es muy frecuente que te lo verbalicen los niños y niñas con alta eficiencia cognitiva. De esto que le sucedía, sacó la idea de que sería posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba en su mente y hacerla visible. Algo que a día de hoy, 100 años después, está cada vez más cerca. Tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada y llevan ya unos años investigando sobre la conexión entre cerebro-ordenador. Sobre esto dijo: estoy convencido de que esta maravilla se puede lograr y se logrará en tiempos venideros, y déjenme añadir que yo he dedicado muchas cavilaciones a desarrollarla. Ahora bien, en otro pasaje cuenta que su imaginación le jugó varias malas pasadas durante la infancia y narra que, bueno, pues como a todos los niños le gustaba saltar y desarrolló un deseo intenso de sostenerse en el aire. Cuando soplaba un viento fuerte, su cuerpo se sentía ligero como el corcho y entonces saltaba y flotaba en el espacio durante un largo tiempo. Para él esta era una sensación absolutamente increíble hasta que se daba cuenta de que era una ilusión. De hecho, una vez se tiró desde una altura con un paraguas intentando volar y no salió muy bien la cosa. Aquí, de nuevo, podemos pensar en que esa experiencia de ligereza corporal y de flotación podría interpretarse como una forma de disociación, donde la persona siente una desconexión entre su cuerpo y el entorno, como si realmente estuviese flotando en el espacio. Y esa sensación puede ser muy placentera e incluso mágica, como se describe en el pasaje. La cosa es que tú puedes experimentar esta sensación, sobre todo en la infancia, sin que sea una manifestación en el contexto de un trastorno. ¿Podría darse en una esquizofrenia o en un trastorno bipolar? Sí, pero quizás es más frecuente también en trastornos de ansiedad, en TED, trastorno por estrés postraumático, o en trastornos disociativos que pueden estar asociados con un evento traumático o no, porque tenemos que tener en cuenta que también afectan distintos factores genéticos, factores ambientales estresantes, o puede ser incluso muchas veces una estrategia de afrontamiento o un mecanismo de defensa para protegerse de emociones muy intensas o de grandes conflictos internos. Aunque, como digo, en la infancia puede darse en ausencia de patología y ser una manifestación de eso que llamamos creatividad y de la capacidad para imaginar. Tenéis un vídeo completo, por cierto, sobre la creatividad a la luz de las investigaciones en neurociencia cognitiva, así que bueno, echadle un vistazo porque vais a ver que todo parece encajar. Si seguimos indagando en la historia de desarrollo de Nikola, cuenta que al mismo tiempo que le sucedían estas experiencias extrañas, empezó a desarrollar gustos, aversiones y hábitos que califica como raros, algunos de los cuales podría atribuir realmente a impresiones externas, pero otros le resultaban inexplicables. Por ejemplo, sentía una aversión intensa hacia los pendientes de las mujeres, pero no hacia otro tipo de adornos. Si veía una perla se ponía mal, pero en cambio el brillo de los cristales o de objetos afilados y de superficies planas le resultaba fascinante. Dice también que ni de broma tocaría el pelo de otra persona, que le daba fiebre mirar incluso un melocotón o que las bolitas de alcanfor le provocaban un malestar intenso y que incluso con más de 60 años todavía algunas de esas cosas le molestaban. Tirar papel en una fuente llena de líquido
Le causaba un gusto peculiar y asqueroso en la boca. Contaba los pasos cuando caminaba, calculaba el contenido cúbico de los platos de sopa y de las tazas de café, porque si no, no podía disfrutar de la comida, y todas esas acciones que repetía tenían que ser divisibles entre 3. Y pobre de él si en alguna ocasión se equivocaba, porque entonces sentía que tenía que hacer todo de nuevo aunque le llevase 3 horas. Claro, aquí todo esto que está describiendo nos hace pensar en un TOC, ¿no? En un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que pasa es que el TOC no suele venir solo, normalmente suele darse en el contexto de otras cosas. Si no hubiese añadido lo de si me equivoco tengo que volver a repetirlo varias veces aunque me lleve horas, si eso no estuviera, esa parte repetitiva y el quedarse absorto con determinados objetos es algo más característico del autismo, para que veáis que no es tan fácil intentar averiguar lo que le puede pasar a una persona o no. Aquí una pregunta interesante sería saber si toda esta sintomatología comenzó antes o después de la muerte del hermano, porque en la autobiografía dice que él presenció la trágica escena en la cual el hermano se caía del caballo y se abría la cabeza, y que aunque habían pasado 56 años desde entonces, la impresión visual de aquello no había perdido ni un ápice de su fuerza. 56 años y presentó este relato con 63 entre febrero y octubre de 1919, con lo cual a la muerte del hermano debía tener unos 7 años. Puede ser que estas manifestaciones se estuvieran dando en el contexto de un trastorno por estrés postraumático. Las luces que describe al inicio podrían ser los flashbacks característicos del TEP, que no necesariamente tienen que estar relacionados con el evento traumático, pueden ser de otras cosas. También nos podríamos preguntar si tuvo problemas de rendimiento académico, porque aunque es verdad que en alta eficiencia cognitiva hay niños que pueden tener un mal rendimiento académico y que incluso pueden acabar en fracaso escolar, es mucho más habitual tener un mal rendimiento académico si tienes problemas psicológicos o si estuviésemos en el contexto de un trastorno del neurodesarrollo, como en el TEA, por ejemplo, que hemos mencionado. En casos de esquizofrenia es más difícil llegar a la universidad y es más frecuente tener un peor rendimiento académico. A los 6 años ya había inventado varios artilugios. Hizo un anzuelo para las ranas, convirtió la energía cinética en mecánica con un invento para abejorros que causaban plagas, desmontaba y volvía a montar los relojes del abuelo, aunque luego no funcionaban, e incluso hizo una pistola de corcho que sí funcionaba. Cuenta varias anécdotas más, algunas en las cuales estuvo a punto de morir y otras en las que solucionó problemas que ni siquiera los adultos eran capaces de resolver. Cambiaron de lugar de residencia cuando tenía 7 años para estar en la escuela normal, ¿no? Durante unos años antes del comienzo de secundaria. Y con 10 años entró en un centro que ya estaba más especializado en prácticas, en ciencias, y ahí se focalizó en la física, en las matemáticas, y cuenta cómo era muy bueno con el cálculo mental por la facilidad que había adquirido para visualizar figuras y para efectuar operaciones. Y hoy día sabemos que para tener una buena cognición matemática te hace falta tu cognición del espacio. Dice también que cuando las operaciones eran muy complejas, en su mente se reflejaban igual que si estuvieran escritas en la pizarra y que no entendía entonces por qué tenía que escribirlas. De hecho, esto es que era algo que le fastidiaba mucho y le generó muchos problemas académicos. Esta es otra cosa que te suelen decir los niños con alta eficiencia cognitiva y también me lo he encontrado en Asperger. Nicola comenta que en realidad a él lo que le fastidiaba era que interrumpieran su pensamiento y como se negaba a escribir, pues no tuvo buenas calificaciones y al padre le costó mucho que lo aprobaran. Pero no porque no fuera capaz de hacerlo, sino porque no se ajustaba a lo estipulado. En ese centro empezó a ver lo que eran los modelos mecánicos, las turbinas de agua e incluso de aquella visualizó una gran rueda movida por las cataratas del Niágara y 30 años después esto se llevó a la práctica con la primera central hidroeléctrica. En el segundo año de estar en este centro, es decir, que estamos hablando de 11 años, se obsesionó con la idea de producir movimiento continuo a través de la presión constante del aire y construyó un modelo de madera porque él lo que quería conseguir era un vuelo mecánico y de hecho se fabricó una especie de máquina voladora. Después tuvo la malaria y parece que concatenó varias enfermedades que lo dejaron postrado en cama. Consiguió recuperarse tiempo después, aunque dice que nunca llegó a recuperarse del todo, a pesar de que ingería grandes cantidades de quinina. Tuvo cólera también y estuvo de nuevo a punto de morir. Y ahí aprovechó para decirle al padre que bueno, que igual podría recuperarse si le dejaba estudiar ingeniería. Finalmente se recuperó,
pasó un año haciendo ejercicio y en plena naturaleza y volvió a recobrar el vigor de antaño. Después lo enviaron a la Escuela Politécnica de Graz, en Austria, que era, vamos, una institución muy reputada, y allí destacó porque su padre ya le había enseñado muchas cosas, leía muchos libros, sabía varios idiomas. Y aquí comenta otra cosa que es muy característica de los chavales con alta deficiencia cognitiva, y es que comenzaba a trabajar a las 3 de la madrugada y acababa a las 11 de la noche todos los días, ni festivos, ni domingos, ni descansos de ningún tipo, cosa que quizá también explicaría algunos de los síntomas que padecía, y además ya dijimos que la madre hacía lo mismo. Los niños con una alta eficiencia cognitiva tienen una elevada energía todo el día, y en este vídeo que os dejo por aquí ya expliqué la diferencia entre lo que sería un problema de inhibición motora y el tener una elevada activación fisiológica. Los profesores le pusieron las calificaciones más altas porque no había más, y cuando llegó a casa todo entusiasmado para un periodo breve de descanso y quería enseñar todo lo que había conseguido, parece ser que el padre no le dio mucho valor a los logros, a pesar de que le habían enviado varias cartas desde el centro educativo diciendo que el sobreesfuerzo que llevaba ese niño algún día le iba a matar. Otra cosa que señala es que él siempre finalizaba lo que comenzaba, aunque fuese una tarea titánica como leerse los 100 volúmenes del trabajo de Voltaire. Con 14 años se fue a Praga porque el padre quería que terminase su educación en la universidad de allí, y es en esa ciudad cuando sufrió lo que él denomina un colapso, que yo leyéndolo en la autobiografía me recordó un poco al burnout autista, de lo cual tenéis un vídeo completo, o quizá incluso a un estado catatónico si la persona experimenta una pérdida temporal de la capacidad para funcionar, para moverse o para responder a su entorno. Que esto sí puede estar enmarcado en una esquizofrenia, en un trastorno bipolar, pero bueno, también en trastornos del estado de ánimo y en diversos problemas neurológicos. O puede no ser nada, teniendo en cuenta lo poco que dormía, lo poco que comía y lo que trabajaba hasta la extenuación. Todo eso ya es motivo suficiente para tener un colapso. A los 17 años fue cuando su pensamiento realmente empezó a centrarse seriamente en la invención. Y aquí observo que a él era muy fácil visualizar, por eso no necesitaba modelos, ni dibujos, ni siquiera experimentar, porque él se representaba los distintos dispositivos en su cabeza como si fueran reales y allí los construía, los modificaba, los equilibraba, y cuando tenía claro que ya estaba, era entonces cuando los llevaba a la práctica, y dice que al menos en 20 años nunca tuvo que rectificar los diseños que luego intentaba hacer en la vida real. En esos momentos volvió a pensar sobre esas imágenes que se le aparecían porque él quería saber qué impulsos eran los que las originaban, y como siempre venían de algo externo que le había sucedido, llegó a la conclusión de que en ese sentido pues era como una especie de autómata, y ahí se le ocurrió la idea de la teleautomática, teniendo claro que eso era algo que se iba a implementar en el futuro sí o sí, y se dedicó a diseñar durante años autómatas autocontrolados que según él llegarían a tener en algún momento algún tipo de discernimiento propio, aunque sea de una manera limitada, y que eso iba a ser una revolución para la industria y el comercio. Es decir, hablaba del control remoto de sistemas autónomos, ese primer paso hacia la tecnología que tenemos hoy día en dispositivos domésticos como la televisión, los garajes, las puertas de garaje, los sistemas de control industrial. Estamos hablando de que él ya tuvo esa idea hace más de 100 años. A los 20 años consiguió por primera vez que esas imágenes intrusivas se desvaneciesen, según él, por un obstinado esfuerzo, pero nunca llegó a tener un control sobre los destellos de luz que sucedían cuando se enfrentaba a una situación peligrosa o angustiante, o incluso cuando experimentaba un gran regocijo. De hecho, cuenta una anécdota donde le vino uno de esos relámpagos de luz al tener una idea, y de ahí nació el motor de inducción que utiliza la corriente alterna para generar movimiento rotatorio. Hoy en día los motores de inducción son utilizados en una amplia gama de productos, desde los electrodomésticos que tenemos en casa hasta sistemas de propulsión eléctrica en todo tipo de vehículos, coches, bicis, trenes, autobuses. Por el camino desarrolló una adicción al juego y también lo que él consideró una adicción al tabaco y al café, aunque dice que pudo desprenderse de ello de una manera tajante, al igual que había hecho otras cosas, pero lo hizo después de liarla varias veces, sobre todo con el juego. El tema de las adicciones lo podemos tener en conjunto con los distintos trastornos que hemos mencionado, e incluso, y esto lo desconoce mucha gente,
No sería raro verlo en alta eficiencia cognitiva, porque al final el cerebro es el que es y los mecanismos cerebrales que entran en juego en las adicciones son los mismos que para los intereses y para las obsesiones, así como la extremada persistencia a la hora de llevarlos a cabo. Y esto Ellen Wiener lo denomina rabia para dominar en los niños dotados, que es esa búsqueda de la excelencia, del dominio y del liderazgo de un ámbito en particular, pero de una forma que raya lo obsesivo. Y el resto de la historia ya lo conocéis, la corriente alterna para transmitir energía eléctrica a largas distancias, los generadores de esta, que hoy día son la base de la mayoría de generadores industriales, de turbinas eólicas, de centrales hidroeléctricas, etc. Su contribución a la radio y a las telecomunicaciones, que por si no te lo han dicho, el que inventó la radio no fue Marconi, fue Nikola Tesla. La transmisión de energía eléctrica sin cables, y hoy día tenemos todo tipo de dispositivos inalámbricos e incluso de carga inalámbrica, los principios del electromagnetismo y la resonancia, gracias a los cuales, entre otras cosas, tenemos la resonancia magnética en medicina, los sistemas de control remoto, los motores de inducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto salió de la cabeza de un hombre que a ratos parecía no funcionar muy bien, un hombre que enfermó gravemente en varias ocasiones, que estuvo a punto de morir en otras tantas, un hombre que realizó multitud de trabajos por los cuales no obtuvo remuneración alguna, de hecho lo engañaron varias veces en este sentido, y aun con todo y con eso sobrevivió 86 años diseñando y llevando a cabo numerosos inventos, adelantándose al futuro en 100 años y teniendo claro que servirían a la humanidad más adelante, porque para él eso era lo más importante. En cuanto a su salud mental, evidentemente habría que analizar el caso de manera exhaustiva, conocer bien su historia de desarrollo, hablar con familiares, hablar con profesores, hacer una buena exploración cognitiva, saber a ciencia cierta cuándo empezaron los síntomas, por ver si podría ser un TEP. Lo comentado es con afán divulgativo para que conozcáis ciertos síntomas de diferentes trastornos, para que veáis que esto no es nada sencillo, para que entendáis un poquito mejor cosas de la alta eficiencia cognitiva y que os dé curiosidad e investiguéis por vuestra cuenta. Independientemente de todo esto, lo que es un hecho incontestable es el legado que dejó a toda la humanidad.